Allí estamos. Luego, hoy comenzamos con algunos comentarios de lo que hicimos el otro día en esta actividad que realizamos en el laboratorio. Y eso, a ver, está acá. En el apunte número 2, ¿no es cierto? Vimos, está tan rápido, un poquito más lento. Acá, raíces de ecuaciones y el método de la bisección. Y fuimos al laboratorio y resolvimos ese problema. Que es, en términos sencillos significaba encontrar la raíz cuadrada de 3. Porque resolver la ecuación x cuadrado menos 3 igual a 0, habíamos dicho, entonces 3 pasa sumando, el exponente de 2 pasa como raíz al segundo miembro y queda x igual a raíz de 3, y eso es lo que estamos descubriendo. Entonces lo que ustedes hicieron fue este ejercicio, ¿cierto? Colocaban aquí los dos puntos extremos del intervalo donde se parte. Este es el A sub 0, el B sub 0, 1 y 2, es el intervalo. Calcular la imagen de cada uno de ellos, de A y de B. Acá se coloca el C, que es el punto medio de A y B, y finalmente la imagen de este C. Esto se puede reordenar si a alguien le acomoda mejor. En la tercera columna colocar el C y después colocar F de A, F de B, F de C consecutivamente. Pero eso ya es cuestión de gusto personal. Lo importante acá... Profesor, disculpe. Hay un compañero que me avisa por WhatsApp que no puede entrar a la reunión. Se llama Andrés Navarrete. ¿Por qué no podrá? No sé si puede verlo usted por ahí. A ver, Andrés Navarrete. No tendrá el link. Pero es el mismo de siempre, el mismo que usan ustedes. Aquí, bueno, hay que dejar de compartir pantalla para su problema. Martín. ¿Andrés Navarrete? No. Sí, profe, era Andrés Navarrete. Ah, pero apareció aquí. Veamos participantes si está. Andrés Navarrete. Sí, está conectado Andrés Navarrete. Si no hay problema. Ya. Volvemos a compartir la pantalla para explicar lo que estábamos comentando. Ahí tenemos. Entonces decíamos, colocamos los extremos en A y B, calculábamos las imágenes según la fórmula, que es x cuadrado menos 3, calculábamos el promedio entre A y B, y la imagen de ese número que resultó ser el promedio. Después aquí construíamos la alternativa. O sea, uno tiene que elegir un A y un B, el nuevo A y el nuevo B. ¿Cómo se construía eso? Comparando con el C, que siempre está entre medio de A y B. Y uno dice, entonces, si el producto de A con el C, las F de A con el F de C, es negativo, entonces este es el A, ese sería el A que hay que retener. Si no, el A es el que está más a la derecha, sería el de al medio. Entonces, uno opta por tener ese. O la máquina le decide que es ese. Y para el B se hace lo mismo, pero con C y con B. F de C por F de B. Si es negativo, entonces el punto derecho es el B, porque ahí estamos bien, siendo que hemos encontrado que F de B con F de C da negativo. Si no,
No estamos en esa mitad del intervalo más a la derecha, sino que más a la izquierda, y ahí el B pasa a ser el C. También habíamos notado que lo que uno realmente calcula o escribe es la primera línea y esas dos condicionantes. Ya después todo lo demás se saca por arrastre, esta posición sobre esta sobre esta, esta sobre esta, esta sobre esta una vez, y luego ilumina toda esa fila y arrastra hacia abajo. Lo queremos ver en el Excel, aquí lo tenemos. Vamos a compartir esa pantalla, entonces el Excel ahora. Déjame compartir esta y partimos a compartir el Excel. No estoy seguro si ya lo subí a la plataforma, pero hoy día lo subo, digamos. Hoy día que ya están todas las aplicaciones posibles hechas, entonces esto lo subo a la plataforma. Acá estamos compartiendo entonces la planilla Excel para el primer ejemplo. Disección dice para x cuadrado menos 3, intervalo 1, 2. Acá colocamos el 1, acá colocamos el 2, fíjense el 2, ahí está. Aquí está la mitad, el promedio de la del B que corresponden a C y D como casillas en la línea 3. Después, la imagen del A es elevado al cuadrado menos 3. La imagen del B a cuadrado menos 3. La imagen del C a cuadrado menos 3. Si se fijan aquí, también la estructura porque me era más fácil colocarlo en orden. El A, el B, el promedio, después la F de A, F de B y F de C. Recuerden que en el apunte yo le dije que lo había hecho con una calculadora. Aquí están hechos los cálculos a través del Excel. Bien, teniendo esa primera fila, entonces pasamos a estas dos que son cruciales, que es la condicionante sí. Entonces, acá se hace F con H. F con H, o sea, el F de A con el F de C. Si es negativo, entonces se elige el C. Y si no, se elige el E para este A, el primer elemento, ¿no? Ya. Después, para elegir el extremo derecho del segundo intervalo, entonces hacemos el cálculo de la imagen con C y con B, o sea, con G y con H. Si es negativo, nos quedamos con D, porque ahí estaríamos bien, ¿no? Entonces el D es precisamente el B del intervalo. Si no, tendríamos que quedarlo como extremo derecho, el C, el punto medio, que es el E, el punto medio. Y pues con ese cálculo, entonces, como les decía recién, esto uno lo toma, lo lleva acá. Va a salir lo mismo porque, bueno, ya está hecho. Ese lo lleva aquí, ese lo lleva acá, este lo lleva acá. Oigo, la recomendación siempre es hacer la primera línea uno por uno. Y después ya, cuando uno entiende que todo esto está correcto, entonces hacemos esto. Destacar toda la línea y arrastrarla de este rincón hacia abajo. Bueno, no produce cambio porque ya estaba hecho y está bien hecho. Esa es la mecánica. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Por lo menos sería los que terminaron lo habían hecho bien, entiendo yo. Me refiero al trabajo en el laboratorio. Ahora, yo esto solo subo y lo pueden allí también manipular y lo pueden calcular nuevamente, ¿no? Profe, ¿eso lo va a subir o ya lo subió? No estoy seguro si lo subí porque lo encontré en este computador, entonces yo creo que aún no lo he subido, creo. Pero ya después de que terminemos esta sesión, aparte de grabarla y colocarla en YouTube, les coloco esto en el Canvas. Ahí va a estar.
Ya. Eso por mientras de lo que hemos trabajado. Y volvemos ahora a ver cómo podemos avanzar un poco. Y esto lo vemos en el apunte que está acá. Mire, lo que viene son 4 métodos. Uno se llama método punto fijo. Otro se llama Newton-Raphson. Luego método de la secante y método de la regla falsa, que es una secante un poco mejorada, digamos. Ahora, este método de punto fijo es interesante porque es simple de establecer la fórmula que realiza las iteraciones. Recuerden, en el caso anterior, las iteraciones las hacía el punto medio. Estas son las iteraciones y este es el acercamiento a la solución, el C. El C, el que se acerca a la solución, habíamos explicado. Aquí, bueno, el que se acerca a la solución es la imagen de los puntos que van avanzando en la iteración y esa función se saca a partir de la función dada. Voy a explicar esto en la diapositiva, ¿no? Todo lo que vamos a hacer el trabajo del día jueves, y allí lo voy a volver a explicar y vamos a ir al laboratorio a resolverlo ya con el uso de nuestro programa. El método punto fijo es una herramienta bastante útil en matemática, ¿no? A veces los libros no lo enfatizan mucho, pero es bueno conocerlo. Y de hecho los libros más clásicos de análisis numérico siempre se refieren a este método. Porque además tiene una versión para más variables y aparte de tener una rutina bastante sencilla del cálculo de las aproximaciones, tiene una manera también de encontrar el error de la aproximación. Entonces dice, una función que va de un intervalo cerrado con extremos a b, a un recorrido que vuelve a caer dentro, puede ser de la b, pero puede ser un poco más chico que la b. Una función que sea continua, y si hay un punto tal que la imagen en ese punto vuelve a dar el punto, decimos que P es un punto fijo. A ver, ¿cómo podríamos hacer un pequeño dibujo de eso? Tomamos acá un sistema de coordenadas. Aquí establecemos A y B. Pero lo mismo que arriba, a la misma distancia, A y B. Esto que son hasta acá, A y B. Entonces aquí se fuera un pequeño rectángulo, ¿no? Me refiero a este. Aquí lo vamos a dibujar. Ya. No le coloco tantas letras, pero vamos a entender que este es A y este es B. Este es un sistema de coordenadas. Así. Un sistema de coordenadas. Ahí están los ejes X y eje Y. Entonces, este A, B, este es A, B. Y la imagen está dentro de este rango, ¿no? O sea, la imagen podría ser un poco más chica. El conjunto de imágenes podría ser esto, eso no importa. Aún anda bien, para efecto de lo que queremos explicar. Pero aquí lo importante es mirar, ahí lo vamos a destacar con una línea azul. ¿Esto qué es? Esa es la línea igual a X. La recta
que es la diagonal principal. Es una recta 45 grados. Igual a X. Entonces, esta definición indica lo siguiente, que si tenemos nosotros una función, bueno, que tiene una imagen en A, ¿no? Y una imagen en B, y tiene una imagen en todos los puntos que van entre A y B. Supongamos que la imagen de la, bueno, parte de acá. Y si sucede que esto va así, por ejemplo, esa parte del gráfico, o puntos del gráfico, de la función G, la función verde, corta esa línea diagonal, esos son puntos fijos. Punto fijo porque la imagen, ¿cierto? Para ese puntito acá, que corresponde a este valor de aquí. Aquí sería el P. Entonces, la imagen del P, de este punto P, ubicado en esta posición del eje X, va a ser este de acá. ¿Cierto? Porque para ubicar la imagen de un punto P, gráficamente una recta para el eje Y que pasa por donde corta la curva, después se desvía horizontalmente hacia el eje Y y ahí determina la imagen. Para este punto P, esa imagen también corta la recta azul, y en la recta azul el Y es igual a X. Luego esto tiene que ser P también. Eso es lo que se llama un punto fijo. Un punto fijo. Pero si me fue el lápiz, ahí. Es el punto fijo. P. Ya. Pueden haber uno o más puntos fijos. Aquí se ve que hay dos puntos fijos. Este corta a la recta azul, la parte del gráfico verde. Aquí también corta la recta azul. Hay tres puntos fijos. Puede haber uno o varios, muchos, en fin. Depende de cuántas veces la curva corte a la diagonal principal. Si no la corta, no hay punto fijo. Entonces hay un teorema también, estos teoremas matemáticos, en el sentido que son un poco abstractos, pero visto en el dibujo no tienen, o sea, no conllevan tanto elemento de abstracción. Dice, si G es una función continua, G es la curva verde acá, y diferenciable en AB, o sea, diferenciable en todos los puntos del intervalo donde está definida. Recuerden que diferenciable significa que la curva sea suave, ¿no? Una curva que es diferenciable es suave porque si no es diferenciable tiene punta, porque las puntas no hay derivada. No hay derivada porque no hay tangente a la curva en el punto. Diferenciable. Y donde las imágenes del intervalo B caen dentro del mismo intervalo B, como dijimos aquí en el dibujo. Existe una constante entre 0 y 1, de tal manera que la derivada sea menor que esa constante entre 0 y 1. Ya vamos a aprender cómo encontrar esa constante. Eso es una cota. Entonces la iteración dada por x1 igual g de 0, x2 igual g de 1, x3 igual g de x2 igual g de 1, x3 igual g de 2, x4 igual g de 3, etc. Converge a un punto fijo. Converge a un punto fijo. Entonces, bajo esa condición, bien importante aquí, salvo las condiciones de las dos primeras líneas, ¿no? Que también no acotan el problema, digamos, está circunscrito a que esas condiciones se cumplen. Pero esta es la que ya es nueva para este tipo de teorema. Bajo esas condiciones uno encuentra un punto fijo. Ahora, ¿qué relación tiene el punto fijo con la función? Recuerden que la función se toma respecto de una ecuación. ¿Qué es lo que estamos tratando de resolver? Nosotros resolviendo ecuaciones, ¿no?
Entonces aquí yo he puesto el método punto fijo para encontrar raíces de ecuaciones se basa en la siguiente consideración. Miren, si esta función g de x fuera igual a x menos f de x, si la pudiésemos armar, entonces R es un punto fijo de G, porque es un punto fijo de G, el R. Porque si aquí colocamos G de R, aquí colocamos R, y acá también R. Pero si R es raíz de la función, la imagen es 0, porque corta el eje X. Entonces, la G de R igual a R, es un punto fijo. Y al revés, si R es un punto, si R es un punto fijo, entonces tendríamos que acá G de R sería R, este sería R y este sería F de R. Entonces, este R pasa restando al otro R y queda F de X igual 0 y es una raíz. Y esto nos permite entonces, a partir de una función, sacar, voy a borrar acá, para que no arrastrar esto, a partir de una función que es la que define, ¿se va? Es lo que define la raíz, ahí está. Encontrar un método para determinar una aproximación de esta raíz. Entonces, el método punto fijo dice para encontrar raíces de f de x0 en AB. Aquí está puesto la manera como procede. Entonces, primero se plantea una raíz inicial aproximada x0 de la ecuación en un cierto intervalo B. Comentamos el día de la clase pasada, el jueves, que si a uno no se lo dan, entonces lo que hay que hacer es ir y dibujar o graficar la función f, y uno donde ve que corta el eje x esa función f, entonces ubica un punto también cercano a ese corte que no se puede apreciar directamente. Pero si está ese corte entre 1 y 2, uno puede entonces comenzar como primer número el 1 o el 2. Esa es la idea. ¿Ya? Luego, se busca el g de x asociado a ese f de x, el g de x del cual explicamos la teoría del punto fijo. Por ejemplo, despejando x en f de x igual 0. Si uno despeja una x de esa fórmula, el lado derecho de desigualdad pasa a ser g de x. Ya lo voy a explicar como en un ejemplo preciso. Entonces, las aproximaciones al punto fijo o a la raíz, que lo mismo es según el comentario que hicimos anteriormente en la diapositiva anterior, se construye de esta manera. Xn más 1 es la imagen G. O sea, habiendo determinado la fórmula de G, ya esto es muy sencillo. Vamos calculando imágenes nomás. Imágenes de puntos anteriores. Ahora, claro, ¿cómo construimos G? Porque pueden haber muchas maneras de construir G despejando. En una ecuación hay varias posiciones donde aparece la X. O sea, para despejar a X también tenemos diversos casos. Y obviamente la forma que uno establece G tiene incidencia en la determinación de la raíz aproximada de f de x. Sucede que a veces elige un x, uno hace la tabla y ve que los x se van yendo a la punta del cerro, digamos. Entonces ahí hay que parar, hay que despejar otro x en la fórmula para poder hacer el trabajo de iteración. Se me fue muy rápido. Ahí está. Y también tenemos la ventaja acá que hay una manera de establecer una cota para el error. Recuerde que el error siempre viene dado por la distancia entre los xn, las aproximaciones, que estas son calculables, y el r que uno desconoce, porque si lo conociera no tendría para qué buscarle las aproximaciones, ¿no? Pero nos dice que este error
este error, es menor o igual que el K. El K era ese valor en que las derivadas de la función G están acotadas menor que 1. Ese es el valor K. Ya lo vamos a enseñar cómo se obtiene. K elevado a n, 1 menos K, por x1, que es la primera aproximación que uno la calcula, y x0 el valor primero que uno se lo da. O también tiene esta otra forma, si uno no quiere trabajar con esa fracción, entonces es menor o igual que K elevado a n, y por el máximo de la diferencia entre x0 y a, y b y x0. Recuerden que x0 está dado, a y b cada una de ellas es el extremo del intervalo, el extremo izquierdo, el extremo derecho. O sea, todos estos puntos o estos números son conocidos. Uno puede calcular la diferencia, encontrar el mayor de ellos y meterlo acá. Y simplemente calcular el K y elevarlo a n. ¿Cómo se da ahora en un caso ya concreto? Vamos a traer el lápiz porque seguramente aquí necesitamos destacar algunas cosas como esta. Esta es la ecuación. Si esta es la ecuación, el f de x está definida entre los puntos 1 y 2. Entre los puntos 1 y 2. Ese es el intervalo de definida. Y empecemos con x0 igual a 1,5, el punto medio tomamos como x0. Si uno quiere, puede tomar el 1,2, el 1,9, en fin, eso no es. Lo único que puede suceder es que se demore más en alcanzar el acercamiento que uno anda buscando. Con esa ecuación se plantea cuál es el f. El f es lo que uno obtiene, ¿cierto?, del lado que no es 0 en la ecuación. Bueno, si la ecuación viene planteada con el 10, originalmente el lado 1 pasa el 10 como menos 10, como quedó aquí, y todo esto pasa a ser la definición de la función f de x. Entonces, ¿cómo se obtiene g de x? Despejando una x, habíamos dicho antes, ¿no? Entonces acá, en primer lugar, despejamos, lo van a ver acá, esta x de aquí. Despejando esa, porque no quiere marcar, esa x, logramos la g1. Noten que si despejan este segundo sumando, de acá, pasa el 10 sumando al segundo miembro, pasa el x cubo restando, ahí lo tenemos. Después el x cuadrado, ese 2 pasa como raíz. Y a continuación entonces, o antes, claro, antes pasamos el 4 dividiendo, ¿no? Que puede ser, como es raíz de un cuarto, al estar 4 dividiendo, sale fuera de la raíz con medio. Esa es la forma de conseguir un g despejando x. O también tenemos otra posibilidad de despejar una x de acá, y esa x se despejó de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí otro color, este marrón. Entonces, esta G2, primero de factorizar x cuadrado acá. Si factorizamos x cuadrado de x cubo y 4x cuadrado, y el menos 10 lo pasamos al segundo miembro, queda 10 allí, evidentemente. ¿Ya? Y el x cuadrado es factor de, al factorizar en x cubo más 4x cuadrado, el x cuadrado queda factor de x más 4. Y ese pasa dividiendo al 10, ahí está 4 más x. Y como el factor que sacamos en el cuadrado, para despejarlo sacamos raíz.
Ahí tenemos otra manera de despejar una X. Y eso nos va dando así diverso, hay muchos despejes de X, ¿no? Alguien podría decir, bueno, a mí se me ocurre que este podría estar mejor. Pasa el 10 para acá, pasa el menos 4x cuadrado y saca la raíz cúbica. Pero al momento de hacer las iteraciones se va dando cuenta que eso avanza muy rápido e infinito. Entonces, no es una buena forma de trabajar. Casi siempre estos que quedan con una X en el denominador son buenos, ¿no? Porque a medida que X crece, esto va siendo cada vez más pequeño. O sea, hay forma de irlo controlando. O de ir viendo cómo se va generando la aproximación. Entonces, elijamos este café. Por ejemplo, ¿no? Elijamos SG de X. Entonces, si uno mira esta función, bueno, está definida entre 1 y 2. Vemos que es una función decreciente, ¿no? Decreciente. Porque si X varía entre 1 y 2, este denominador varía entre 5 y 6. Parte con 5, que es 2, y llega a 6, que es 10 sextos. Se van obteniendo cada vez números más grandes al avanzar con X entre 1 y 2. Porque el numerador, o sea, un número más grande en el numerador, en consecuencia la división resulta ser más pequeña. Cuando el denominador se agranda, el resultado de la división es más pequeño. Es una función decreciente. Y también ese recorrido de la función, ese rango de la función, es dentro de 1 y 2. Uno puede calcular, ya hicimos con el 1, ¿no? 4 y 1, 5. 10 partido por 5 es 2. ¿Ya? Y después, cuando tengamos el punto extremo 2, serían 10 sextos. 10 sextos corresponde a 5 tercios. 5 tercios es casi 2 y tanto, ¿no? Más o menos, por decir. O 10, a ver, dije 10 sextos. 5 tercios. Bueno, es 1 y tanto. 1 y tanto. O sea, está dentro de este rango también. 1 y tanto, 2. Ahora, si sacamos la derivada de la función, eso es lo que tenemos que acotar. Eso tiene que ser menor que 1. La derivada de la función en el rango donde está definida la función tiene que ser menor que 1. Bueno, la derivada de esto la saqué con un computador, digamos, con una calculadora. Esta es la derivada. ¿Ya? Y después tomamos el máximo, entre 1 y 2 de estos valores. El máximo también se puede calcular, o lo puede calcular el programa, ¿no? Pero aquí volvemos a ver con el mismo argumento recién, que si la X varía entre 1 y 2, el valor de esta derivada, en cuanto al denominador, entonces va creciendo. Quiere decir que la derivada va disminuyendo. En valor absoluto le borra ese signo menos a propósito, ¿no? Entonces el menor valor obtiene cuando X es 2 y el mayor valor cuando X es 1. Entonces para ese valor mayor, cuando X vale 1, nos queda, aquí el 1 medio lo puse en el denominador, ahí está la raíz de 10, y 4 más 1 elevado a 3 medios, lo anoté como 4 más 1 elevado al cubo, raíz cuadrada. Y ese cálculo en calculadora da 0.0126, que es menor que 1. Ahí podríamos decir que estamos bien. Estamos dentro de las condiciones que pide el teorema que se cumpla. ¿Ya? Aquí si uno deja la mano encima.
Está bien. En consecuencia, existe convergencia de g de x a un punto fijo. Ahora, si uno quiere una cierta precisión, aquí aproveché también de hacer el cálculo, para una precisión de un milésimo, o un 10 milésimo, pues hay 4 lugares decimales, sería elevado a menos 4. Calculamos en esa fórmula que recién dijimos, ¿no? K elevado a n, 1 menos k, x1 menos x0, eso sea 10 elevado a menos 4. Entonces, nuestra derivada sería aproximadamente 0.0126. Aquí, para no hacer los cálculos tan complicados, lo corté acá en 0,1, ¿no? Y puse, en vez de K, entonces, 0,01 elevado a n, 1 menos 0,01, el x1 y el x0 están puestos acá. Recuerden que el x0 partimos con 1,5 y el x1 lo podemos calcular directamente con esta fórmula, ¿no? Es la que estamos usando aquí. Partimos con 1,5, aquí nos queda 10 sobre 4 más 1,5, y ese valor es el que sale 1,34. Y eso lo hacemos menos que menos 4, hacemos la resta, la pasamos dividiendo, este número que está dividiendo pasamos multiplicando, después sacamos logaritmo, y nos da que n es menor o igual a 2,41. Esto lo vamos a hacer el día jueves en la pizarra, si ustedes quieren, con detalle. Bueno, si n es menor que 2,41, quiere decir que esa tolerancia de 10 a la menos 4 la alcanzamos de 3 en adelante, digamos, desde la tercera iteración en adelante. O sea, hasta la tercera iteración andamos bien. N es menor o igual que 2,41, o sea, 1 o 2. A ver, vamos a borrar aquí. Pues se confunden mucho las cosas. Allí. Y nos pasamos de largo. Acá estamos. Ahí. Esta es la fórmula que nosotros encontramos para G. Recuerden, G era raíz de 10 partido por 4 más X. Entonces, la expresión de la iteración, la sucesión para la iteración, viene formada de esa manera. Decía en la diapositiva primera, relativa a este método punto fijo, el xn más 1 era g de xn. Bueno, este es el g de xn. Entonces ya aquí la cosa se hace simple, pero en absoluto. Porque nuestra tabla consiste simplemente en una sola columna, aparte de la columna del contador de los pasos, ¿no? Este 1,5 hay que colocarlo directamente porque nos dicen empezar con la iteración x0 igual 1,5. Eso está dado. ¿Y esta cómo se construye? Esta es 10 por 4 más 1,5. Es el valor que da 1,34. El segundo es colocar aquí 10, 4 más 1,34. Da 1,36. El que sigue es 10 partido por 1, raíz de 10 partido por 4 más 1,36. Y da este 1,34 más. Y como decía que era menor o igual que 3, bueno, llegamos hasta allí, en el cálculo. Para que ustedes vean, se los voy a mostrar que esto también va a venir en lo que yo le dije que quería colocar a más tarde después de la clase.
a lo mejor está, pero no lo he comprobado. La solución Excel. Aquí está. Es el ejemplo 2 que estábamos comentando. Dice, para punto fijo para, o sea, el ejemplo 2 de punto fijo para x cubo más 4x cuadrado menos 10 igual 0. En el intervalo 1, 2 y tomar x0 igual a 1,5. Y el g de x elegido fue 10 partido por 4 más x en raíz cuadrada. La fórmula de recurrencia es esta. Y aquí está el desarrollo. Ahí lo colocamos más grande. Y tenemos entonces. Partimos con el n, que es 0. Se ve muy tenue, ¿no? Aquí está n, 0, 1, 2, 3. Aquí quizá un poco mejor. Aquí es la columna de los n, lo encontré de paso. Acá va, coloquemos centrado, xn, y acá xn más 1. Todo centrado, mejor, ¿no? Parece ser. Mejor así. Todo centrado, ya. Primer paso 1,5 se escribe directamente, ahí está puesto. Recuerden que aquí uno habla, por decirlo así en español, 1,5, pero en el lenguaje Excel hay que buscarle 1,5. ¿Cómo se construye este xn? Según esta fórmula es raíz cuadrada, o sea, elevado a un medio, la fracción 10 partido por 4 más x. Aquí está. 10 dividido por 4 más x, pero el x es la casilla C28, porque es el 1,5. Elevado a un medio, que significa raíz cuadrada. Se entra y sale este valor. ¿Mm? Después acá se toma igual al valor calculado. Y con ese calculamos el siguiente. Y como ese es el siguiente, con la misma fórmula, 10 sobre 4 más, ahora C29, con este, que es el anterior, raíz cuadrada. Y después se toma esto y se arrastra hacia abajo y sale todo de una sola vez. ¿Mm? Esa es la manera. Uno podría evitar esta columna, pero yo siempre la dejo puesta porque es un poco más didáctica, ¿no? Y esa columna se forma haciendo igual a ese valor. Se forma cruzada. Este se baja aquí, este se baja allí, este se baja allí. Diagonal hacia abajo y hacia la izquierda. Esta es simplemente igual a esta posición que la de 28. Y eso resuelve el problema. Aquí la parte teórica es un poquito compleja, porque hay que tomar las ecuaciones, hay que esperar un X, hay que ver que sea adecuado, hay que calcular para ver si es adecuado ese despeje, hay que calcular la derivada, acotar la derivada, ver que es menor que 1. Si es así, ese X despejado entonces nos permite decir, lo que queda al otro lado de la X despejada es el G que yo voy a usar. Es el G que me permite hacer las iteraciones. Y con ese G establecido, entonces esta tabla funciona de manera muy sencilla. Y la raíz, entonces, de esta ecuación, que se aproxima a la raíz real, porque está en una instancia de la raíz real menor que 10 milésimos, es esta de acá. 1,3
364957015. Ahí coloqué bastantes decimales porque la diferencia entre ellos es difícil de establecer así mirándola, ¿no? Sabemos que los decimales no es problema aumentarlo y disminuirlo con estas aplicaciones que hay aquí. O esos comandos, mejor dicho, que hay ahí. Ese es un caso de, entonces, buscar una raíz de una ecuación que es un poco diferente al método de la bisección, porque aquí juegan un papel mucho más concreto en términos de desarrollo matemático, la función. En el caso de la bisección simplemente calculamos una imagen de la función, ¿no? Aquí tienen que tener más condicionantes. Ya. Entonces, esto lo vamos a explicar un poco más. Este reloj mío anda un poco malo. En la clase, y ahora volvemos acá al apunte y vemos este método de Newton-Raphson, que es un método que nos permite calcular también raíces de ecuaciones mediante este método. Bueno, y ya uno va viendo en matemática, ¿no? Cada vez que aparece el nombre de Newton, que es el científico que desarrolló, entre otras cosas, el cálculo diferencial, entre otras cosas, el cálculo diferencial. Entonces, cada vez que aparece el nombre de Newton, uno tiene que pensar que también van a surgir las derivadas en los planteamientos que hace Newton, en este caso para el cálculo de raíces de ecuaciones. Aquí también hay supuestos, ¿no? Para la función. La función es la que da lugar a la expresión de la ecuación, o de la ecuación uno saca la función. Y los supuestos es que, bueno, algo que ya más o menos hemos internalizado que necesitamos tener siempre. Para una función que define, aquí, ya sabemos que cuando tenemos este sistema de coordenadas, más o menos así, ¿ya? Y una función dada, para que haya, o para que exista una solución, de eso se debe que la curva corta el eje X. Entonces, esa es una solución de la ecuación dada por f de x. La ecuación dada como, ¿qué pasa? F de x igual 0. Esa es la ecuación a partir de la función. F de x igual 0. Bueno, debe suceder que en los puntos extremos, al calcular la imagen, el resultado debe ser negativo para que parte de arriba llegue abajo o parte de abajo llegue arriba, entonces cruce al eje X. Ahora, al tener derivadas, las funciones que tienen derivadas son continuas. Entonces, esa condición está implícita. ¿Qué más se pide? Que la derivada no sea 0, ya que no tiene puntos extremos. Que no tenga puntos extremos ahí. Porque vamos a trabajar con la idea de derivada, ¿no? Y la derivada
es tangente. Bueno, y en los puntos tenemos la tangente 0. Y esta fórmula tiene precisamente la derivada en el denominador. O sea, no queremos que esa derivada sea igual a 0. Por eso no podemos trabajar con funciones que tengan extremos acá. Y la segunda derivada no tenga punto de inflexión por la misma razón. Para que no haya o no exista la posibilidad de que ese denominador sea 0. Porque los puntos de inflexión también se obtienen mediante los mismos puntos críticos, ¿no? Que la derivada sea 0, que la segunda derivada sea 0. Porque además cuando hay puntos de inflexión sabemos que se producen. Vamos a decir aquí lo siguiente. Para la condición segunda, entonces si hay aquí un máximo, ahí la tangente en ese punto, la tangente, en un máximo o en un mínimo, la tangente es horizontal, o sea, tiene pendiente 0, habría división por 0. Y por otra parte, hay puntos de inflexión donde cambia la concavidad de la curva, ¿no? De ser cóncavo hacia arriba, por ejemplo, pasa a ser cóncavo hacia abajo. Ese sería un punto de inflexión. Y ahí la derivada también en ese punto es 0, porque pasa a ser, por decirlo así, una derivada horizontal. Entonces, en estos dos casos tenemos que se nos echa a perder la teoría porque acá tendríamos una división por 0. Y bajo esas condiciones, existe una raíz única, dice alfa de f de x en AB, y una sucesión que converge a alfa de para cualquier valor inicial x0 en AB, o sea, hay que partir de nuevo con un valor que es un dato, que inicia la iteración, y que cumpla con que es, por lo menos para ese valor inicial, el producto de la función por la segunda derivada sea positivo, no sean 0. Y las iteraciones con el método de Newton se calculan mediante esta fórmula recursiva. Esto se lo voy a explicar, hay que hacerlo en una pizarra. Lo explico el día jueves. Supongamos que esa es la curva, ¿no? Y corta al eje X en ese punto. O sea, esa es una raíz de la ecuación que viene dada al hacer la función igual 0, es decir, transformarla en una ecuación. Eso es. Lo que vamos a hacer aquí con Newton es un proceso como este. Vamos a partir de un punto x0, que es un punto dado, que podría ser este. ¿Por qué no me dio? Que podría ser este. ¿Cierto? Que se refleja aquí. Y en ese punto vamos a calcular una tangente a la curva en el punto. Y esa tangente quizás podría venir dada por esta recta, ¿no? Más o menos así. Ahí. Luego, en el eje X, esa recta determinó un X1. Está en el X0. Con esa tangente se determina X1. Después se toma la imagen del X1 y uno busca la imagen de ese punto sobre la curva y traza una segunda tangente. Y con esa tangente entonces se va aproximando a la raíz. Porque si uno ve acá,
el f de xn al despejarlo sería xn menos 1 menos xn, que está multiplicado por el f'. Y esa es la ecuación de una recta. Y menos I0 igual f' en x0 por x menos x0 es la ecuación de una recta que pasa por x0 y 0 y tiene una recta tangente en x0 y 0 tiene una tangente cuya pendiente m es f' en x0. Lo había aprendido en cálculo 1. Entonces, aquí también es muy sencillo cuando se cumplen esas condiciones encontrar la iteración. Porque lo que hacemos es, en esta fórmula de Newton, el primer punto x0 está dado. Calculamos el x1, que es el punto siguiente, y colocamos x0 aquí. La imagen de la función que se saca de la ecuación, en x0. También hay que tener la derivada de esa función, se calcula en x0, y toda esta cuenta numérica nos da el x1. Sacamos el x2, con ese 1 recién obtenido, colocamos x1 aquí, la imagen de x1, la derivada en x1, y obtenemos entonces el x2. Y así seguimos consecutivamente. Y eso es lo que se hace con un simple cálculo en el Excel. Así, ya. Estos dibujos se los explico en la pizarra con unos gráficos un poco más grandes el día jueves. Ya. Si queremos calcular la raíz de esta ecuación, aquí hay una ecuación un poquito más compleja. Dice 8 menos 4,5 por x menos seno x igual 0 con 7 decimales correctos. Entonces, si esta es la ecuación, ya está igualada a 0. Aquella parte que no es 0 en la igualdad es lo que define la función. La función es 8 menos 4,5 por x menos seno x. Y al derivar, la derivada 8 es 0, la derivada menos 4,5 por 1 y la derivada de seno es coseno. Ahí está la derivada. Y gráficamente, también lo vamos a mirar en algún graficador. Vamos a mirar que cuando grafiquemos esta función, corta el eje X en el torno al número 2. Entonces, quedamos con el número 2 como número inicial. Anotamos el número 2. El paso siguiente es, y aquí simplemente hice una sola columna, ¿no? La fui contrastando con el anterior. Este se obtiene colocando 2 aquí, f de 2, f' de 2. Se obtiene 2,48. Después el siguiente, aquí 2,48, 2,48, 2,48. Y se obtiene 2,43 y así se sigue sucesivamente. Y acá vemos, bueno, que cortamos acá, hizo los ejercicios que tuvieron una tabla corta, por supuesto, para que quepan en la diapositiva. Y como nos decía, con 7 decimales correctos, uno va viendo, acá ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llega hasta el 7. Aquí el séptimo es el 2. Pero aquí el séptimo es 7 y más abajo el séptimo es 7. Y si uno alarga este cálculo en esta tabla, vamos viendo que ya más abajo esta cantidad de decimales, o sea, las 7 posiciones decimales después de la coma, no van a cambiar, van a ser 440, 46, 57. Entonces ya tenemos allí en este paso número 3 los decimales correctos, que eran 7 para este problema. Ahora, esto también, evidentemente, lo tenemos en nuestra tablita acá. El ejemplo 3. Recuerden, el ejemplo 1 era de bisección,
el 2 es el de punto fijo y el 3 es de Newton. Acá. Ejemplo 3. Hay que alinear un poco. Ahí sí. Esta es nuestra ecuación. Menos 4,5 por x menos 1x igual 0 con 7 decimales correctos. F de x está puesto acá, 8 menos 4,5 por x menos 0x. Ah, se me está yendo la batería. La derivada es la derivada de 8, 0 es menos 4,5, la derivada de x es 1, de seno es coseno, ahí la tenemos. Y esta es la fórmula de recurrencia. Le explico este. Partimos con x igual 2, como decía el ejemplo, ¿no? Y aquí calculamos el siguiente. El siguiente está puesto acá. Es el xn, que es C40, menos 8, paréntesis, 8 menos 4,5, paréntesis, el x, que es C40, por el seno de C40, dividido por la derivada, que resulta ser menos 4,5, paréntesis, 1 menos seno del C40. Y eso calcula este valor. Luego acá se coloca, aquí lo fui colocando dos columnas, como le digo, para propósito de explicar. Este es igual al D40, o sea, como lo hicimos en el ejercicio anterior, este valor obtenido lo repetimos acá y con este sacamos este. Luego con este se repite acá, con este sacamos este y así seguimos. Y aquí también se ve que los 17 decimales correctos se obtienen en este tercer paso. De aquí para abajo, todos estos valores empiezan a repetirse. Los valores de la posición, los 7 decimales después de la coma. O sea, todos estos casos son bastante sencillos. A ver, me espera por favor un segundo, tengo que colocar esto con corriente. Media batería me duró. Bien. Luego, de este método, viene un método que también es muy popular. El método de la secante. El método de la secante tiene la diferencia con el método, porque se parecen un poco, ¿no? En el sentido de la forma como se ubican las iteraciones. Pero este tiene la ventaja que no usa derivada, sino que usa una forma de derivada encubierta, porque recuerdan, en la fórmula de Newton aparecía aquí f de x partido por f'. Esta es como la fórmula de la derivada antes que uno tome el límite. Si ustedes recuerdan, era f de x menos f de a partido por x menos a. La derivada de la función en a. Entonces, no hay límite y la hacen, en ese caso, un poco más geométrica
la forma como se encuentra la raíz, ¿no? O sea, en este caso, eso no es lo que yo quería hacer. En este caso, quería buscar el lápiz aquí. Tenemos una función. Y ahora en vez de considerar la tangente en un punto, porque con esa tangente íbamos ubicando sobre el eje X los valores de las aproximaciones, ahora usamos secante. Usamos secante, pues en vez de tangente usamos secante. Y secante es una recta también, pero que corta a la curva en 2 puntos, porque es secante. Y este puntito de acá, que esa recta secante, alcanza en el eje X, es una aproximación. Entonces aquí, bueno, porque hay que tener 2 puntos, hay que comenzar conociendo 2 puntos de aproximación. No uno como en el caso anterior. Entonces aquí se parte con aproximaciones x0 y x1 a esta raíz en el intervalo. Y se calculan aproximaciones con esta fórmula. Voy a colocar esta versión o esta otra, que es la anterior, donde el f de xn se multiplica arriba en el numerador sobre xn y sobre xn menos 1. La que a uno le acomode más la usa, ¿no? Entiendo que yo casi siempre uso esta. Pero uno define cuál de las dos usar, porque son exactamente lo mismo. Y esto se hace hasta que uno alcance el número de por un o que le manifiesten, hágalo hasta tener la certeza que el error es menor que algo predeterminado. Se meto a la secante. Y acá, entonces el ejemplo. Calcular la raíz aproximada de f de x, x cubo menos 4 con 5 decimales correctos, comenzando con x0 igual a 1 y x1 igual a 1,5. Tenemos x1, 1,5. Aquí está el cálculo del siguiente, el xn más 1, mediante esa fórmula. Y acá también he puesto las imágenes de estos valores que se van alcanzando, que son las iteraciones o aproximaciones que da el método de la secante hacia el valor raíz de la ecuación. Entonces, cuando esto ya es menor que 10 elevado a menos 5, uno para con la iteración. Esto también, por supuesto, tiene en nuestra hojita Excel el desarrollo completo. Es esto. Acá. El método de la secante para hacer el cálculo de las raíces de x cubo menos 4, una raíz que está entre 1 y 1,5. Uno comprueba que si calcula la imagen del 1 le da negativa, como menos 4 igual a menos 3. Pero si ahora calcula la imagen del 1,5, como está elevado al cubo, sale mayor que 4 y es positivo. O sea, tiene que haber una raíz, porque esa fórmula define esta función continua en ese intervalo 1, 1,5. Aquí. Parece que aquí lo voy a tener que revisar porque ¿por qué me aparece? No, aquí está bien. Disculpe que aquí coloqué el 1, el 1,5 y ahora por alguna razón que me era más cómodo, coloqué el 1 y me ato a la imagen de él. Coloqué el A y el B y pues la imagen de él de inmediato, ¿no? Parece que me era más fácil para hacer esto. Ya. Aquí también voy a tratar de colocarle x sub n más 1, x sub n, para que quede un poco más bonita esa fórmula ahí. Ya. Xn más 1, entonces se hace para el primer cómputo, entonces es
el XN. El XN que es este de aquí. XN, no, aquí está. XN es el E54, E54. Menos la imagen de él, que es F54. Por eso la coloqué al lado, era más simple ubicarlo. Después XN vuelve a ser E54, menos el XN-1, que es este. El C54, ese es, dividido por F de XN, F de, o sea, imagen, del F54 menos F de xn-1. O sea, la imagen, acá está, de 54. Todos son 54 CT. Y aparece este número. Ahora, lo que hay que hacer es el siguiente. Este toma el lugar de xn-1. O sea, este se copia acá. Este se hace igual al E. Y este de acá, acá va el otro. Se van al G. Ahí podemos discutir si es más fácil después colocar los X primero y los F después, ¿no? Pero bueno, no es ningún problema si uno no toma en cuenta exactamente lo que está calculando y sobre qué está calculando. Y ya aquí entonces puede arrastrar este a esta posición y puedes tomar toda esta línea destacada y arrastrarlo hacia abajo. Y con 5 decimales correctos comienzan aquí los decimales correctos, ¿no? 5 son 2, 3, hasta el 0. Y un 1 es un 1. Empiezan los 5 decimales correctos. Ya, como le digo, hay que practicarlo, tenemos que ir al laboratorio allí, ir viendo cómo manejar cada uno de los casos. Y finalmente, hay un método que es llamado de la regla falsa. ¿Cómo ver este método? Es una combinación del método de la secante, pero ahora en vez de quedarse con el punto que la secante, la recta secante, determina sobre el eje X, al paso siguiente vemos si la raíz está contenida en un intervalo X0, X2 o en el X2, X1. O sea, es tal como el caso del método que conocimos la semana pasada, que era el método de buscar raíces mediante la bisección. Este es como un método que usa secante acá y que usa bisección acá, porque tiene que establecer un sí. Si esto sucede y si esto no sucede, no. Entonces, si yo se lo muestro, aquí está hecho con calculadora el ejemplo, pero si se lo muestro en el Excel, van a ver aquí regla falsa. Esto necesita más espacio para ver. Comenzaba con 2 puntos dados, es para este ejemplo, ¿no? Para 5 seno cuadrado de x menos 8 coseno quinta de x. Esa es la función. Ya. Acá entonces. Comenzamos con 0,5, 1,5. Hay que calcular una imagen de esta casilla. Después, para su imagen en esta casilla. Para esto, tenemos la fórmula. Ya está. Puesta aquí la fórmula, ¿no? Ahí está calculada para los diferentes x, xn-1, f, x, n-1.
Y pues volvemos a calcular la imagen acá, porque con esto vamos a poder decidir cuándo terminar. Y esta es una formulita que dice, si H68, este valor es menor que 10 elevado a menos 6, ponga sí, en caso contrario ponga no. Entonces aquí va colocando no, 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 y cuando aparece sí, ahí terminamos. Eso también es algo bien interesante y muy, muy, un ejercicio desarrollado de esa manera le da un cierto valor, ¿no? Colocar esas cosas. No, no, sí, sí. Así. Ya. Y acá, habiendo hecho ya el primer valor, nos vamos aquí y hacemos el sí. Si ese producto es menor que 0, elija uno por el lado izquierdo, si no, elija otro. Ese para el intervalo por la parte de por la parte de Disculpe, la misma no se cosa. está viendo el Excel. Oh, no se está viendo. No. Compartir pantalla. Ay, no se alcanzó a iluminar. Ahí sí. Se ve. ¿Cierto? ¿Se ve? Sí, profe, ahí sí. Ahí se ve bien. Gracias. Entonces repetimos la explicación. El ejercicio es este. Esa es la función f de x. Esa es la función f de x. Entonces, esa es nuestra f de x. Para armar esta fórmula. Entonces, nos dan los puntos iniciales x0 y x1. Los colocamos aquí, x0 y x1. Calculamos las imágenes de ellos porque en esta fórmula van esas imágenes. Este es el xn más 1 obtenido de acá. Se fijan, a ver. Es el fx con 5 menos 8 coseno, está bien. Xn más 1, claro. Xn, 68, de 68 está bien. Después viene de 68 menos 68. Acá. Lo que sucede es que cuando lo hice acá, este F lo coloqué por el lado derecho. En vez de colocarlo aquí, lo puse allí, ¿no? Pero lo mismo. Se fijan, SF, F68. Ese es el Fxn, este número de acá. Y dividido por Fxn menos Fx menos 1, o sea, el F menos el E. El F menos. Está bien. Y esta es la imagen de este punto. Vamos acá. Yo le decía que la fórmula construye diciendo que si este valor, el H68, sí, el H68, es menor que 10 elevado a menos 6, que es la cota que nos indican que hay que alcanzar, ponga un sí. Cuando uno quiere que escriba acá algo literal, escribe acá con esas comillas. Aquí, no. Parece que en el ejercicio de la bisección es verdadero y falso, B y F. Bueno, aquí innovamos un poco y le pusimos sí y no. Entonces, al hacer este cálculo automático, esta última columna nos dice cuándo parar. Cuando llega al sí, ahí se cumple la condición. Sí, se cumple. Pero lo que yo le indicaba es que esta parte de acá
se parece mucho a cómo elegir el intervalo en el caso de la bisección. Hay que hacerlo con un condicionante sí. Menos que 0 elija uno, si no, el otro como la vez que hizo. Y acá lo mismo, no, acá. Este de acá tiene no, este tiene que ser el sí con xn-1 en el lado izquierdo y el otro sí para el lado derecho. Y se sacan los, simplemente aquí arrastrando todo de una vez. Entonces, cada uno tiene sus rutinas especiales y a ver, quiero dejar esto sin raya porque si no va a quedar allí. Ahí está. Por abajo. Esto completaría el método de la regla falsa. Entonces, todas estas cosas las vuelvo a explicar en la pizarra el día jueves con unos gráficos un poco más grandes. Y luego vamos al laboratorio y ustedes practican la manera como funciona. Y yo les subo estos ejemplos que los tengo en Excel ahora después de terminar nuestro periodo que ya terminó a propósito. Me pasé un poquito la hora y eso sería por hoy entonces. Y nos estaríamos viendo el jueves para practicar. Finalmente es muy sencillo, ¿no? Son rutinas muy parecidas, pero hay que hacerlas alguna vez para entenderlas bien. Nos vemos entonces a las 2:40. Muy bien, Chao, Profe. profe. Cuídense. descansen y aprovechen de estudiar también. Chao, chao.